Bienvenidos, televidentes de Hechos al Derecho, a un nuevo programa para que conozcan sus derechos y los hagan efectivos. En el día de hoy estaremos hablando sobre la Ley 1696 de 2013, que entró en vigencia el 19 de diciembre del mismo año y que trata todo el tema de las sanciones, de la agravación de las sanciones que tienen que ver con la parte de la alcoholemia y unos agravantes punitivos que se establecieron en esta nueva ley. Bueno, televidentes de Hechos al Derecho, como les dijimos en la parte introductoria de este programa, hoy estaremos hablando de un tema candente, un tema que ha estado en todos los medios de televisión y que para que ustedes conozcan, tenemos hoy aquí a la doctora Diana Carolina Pérez Otálvaro. Doctora Diana Carolina, bienvenida a nuestro programa. Diana, muchas gracias, muy amable. Hoy vamos a hablar entonces del tema de la agravación de las penas en cuanto tiene que ver con la alcoholemia. Entonces, doctora Diana Carolina, ¿por qué no les contamos un poquito sobre la finalidad de esta norma para que los televidentes de Hechos al Derecho estén enterados cómo es que funciona esta ley? Perfecto, Diana. El país en este momento se encuentra en un momento coyuntural con el tema de la alcoholemia y cuando este ha sido un agravante o el nexo causal para conseguir un accidente o llegar a cometerse un accidente de tránsito. Varios antecedentes hay antes de la ley 1696 del 2013, que es la ley que ahorita pues, ha traído unas regulaciones administrativas y un agravante en el tipo penal de homicidio culposo o lesiones culposas ocasionadas bajo el influjo de sustancias psicoactivas o bajo el influjo de alcoholemia y ha sido pues conduciendo. Esta ley lo que pretende es entonces darle una regulación ya no tanto punitiva desde el tema penal, sino más bien administrativo, y por eso trae varias sanciones dependiendo del grado de alcoholemia en el que se encuentra el conductor. En este orden de ideas, la ley hace una diferenciación para imponer la sanción si se trata de un sujeto que ha conducido un vehículo particular o un sujeto que ha conducido un vehículo de servicio público, de servicio escolar o un instructor de conducción, ¿cierto? En ese caso en el que el sujeto tiene esas calidades particulares, la sanción a imponer, que son las mismas que la ley impone, se aumentarán el doble por tener esas condiciones particulares. Una calidad especial. O sea, recordémosle entonces a los televidentes del derecho cuáles son esas calidades especiales, o sea, viene siendo como un sujeto de particular relevancia. Claro, como te decía Diana, sujetos que conducen vehículos de servicio público, sujetos que son instructores de conducción y sujetos que manejan servicios escolares. La pena se va a imponer el doble. Diana, tú tocas ya un tema muy importante y es el tema de las sanciones. Para que la gente pueda saber que estas otras personas tienen una sanción doble, ¿por qué no les contamos entonces a los televidentes de Hechos al Derecho cuáles son las sanciones que establece la ley? Bueno, Diana, efectivamente la ley hace una modificación a la ley 769 del 2002, que es el Código de Tránsito, e impone unas sanciones dependiendo de varios factores. El primero es el grado de alcoholemia en el que se encontraba la persona que iba conduciendo el vehículo, y el segundo tiene que ver con el tema de la reincidencia en la conducta o en la infracción. En ese orden de ideas, entonces, la ley establece un grado 0 de alcoholemia, un primer grado de alcoholemia, un segundo y un tercer grado. ¿Listo? Para cualquiera de esos grados hay unas imposiciones o unas sanciones que van desde la suspensión de la licencia de conducción, que van también con imposición de trabajo comunitario, con imposición de multas económicas e incluso la inmovilización del vehículo. Ya dependiendo entonces del grado en el que se encuentre el conductor, la ley impondrá unas multas que pueden ir desde 90 salarios diarios mínimos legales mensuales vigentes, incluso hasta 570 salarios mínimos diarios legales vigentes. En los particulares solamente estamos hablando de que pueden haber sanciones en plata desde 1.700.000 hasta 28 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, aquí vemos claramente que la ley ha sido drástica en imponer estas sanciones porque el objetivo que se está buscando con esta ley entonces es un carácter preventivo, que la gente se abstenga y que a la hora de conducir un vehículo piense dos veces antes de tomarse aunque sea una cerveza, porque el primer grado de alcoholemia se encuentra entre 20 miligramos de etanol a 39. Esto quiere decir que con una sola cerveza ya tenemos grado 0 de alcoholemia.
y por supuesto las sanciones, como por ejemplo la suspensión de la licencia por 1 año, la imposición de la multa por 90 salarios diarios mensuales vigentes, trabajo comunitario por 20 horas y la inmovilización del vehículo por 1 día, ya podemos ser sujetos de ese tipo de sanciones. Bueno, ahí tocas un tema que es bueno compararlo con la ley 769. Hasta este momento, ¿cuáles eran como esos grados de alcoholemia que se establecían? Tengo entendido que era grado 1, grado 2 y grado 3, es decir, que no había en sí, o sea, ese grado 0 no existía y los grados empezaban desde un porcentaje mucho más alto de etanol cuando se hacía la prueba de alcoholemia. Entonces podemos establecer que entonces ahora ni siquiera pues como un vino en un almuerzo podría estarse tomando una persona. Sí, las consecuencias de esta ley son bastante grandes, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿cierto? Efectivamente, lo bueno que se le abona a esta ley es que olvidó un poquito el tema penal y se concentró más en el tema administrativo, que efectivamente el tocar el bolsillo de la gente pues implica a que el conductor se abstenga de cometer esa infracción. Anteriormente se estaba dando un tratamiento meramente penal y el tema administrativo estaba muy reducido, por supuesto el grado 0 de alcoholemia no existía, y los porcentajes para determinar ese grado de alcoholemia eran todavía eran mucho menos, ¿cierto? En este caso, pues la ley ha sido muy fuerte en ese sentido, porque el tratamiento que se le ha dado es meramente administrativo. El tema penal aquí solo ha sido de aumentar las sanciones o las penas en tratándose de homicidios culposos o lesiones culposas. Bueno, Diana Carolina, vamos a un corto receso para los mensajes comerciales y regresamos acá en Hechos al Derecho a seguir hablando de esa parte penal. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Acuario Televisión, el canal de la gente. Seguimos acá en Hechos al Derecho con un programa vital para ustedes, los televidentes, para que conozcan sus derechos y los hagan efectivos. Estamos hablando hoy del tema de la alcoholemia y seguimos acá con nuestra invitada, la doctora Diana Carolina Pérez, para que nos cuente entonces un poquito sobre esos agravantes punitivos que se dieron en esta nueva ley que regula todo el tema de la alcoholemia. Bueno, Diana, el agravante que trae esta nueva ley hace alusión solamente al tema de homicidios culposos y lesiones culposas. ¿Listo? Eso es como en materia penal. Ya tratándose en la parte administrativa, vemos más rigurosidad, como les decía ahorita, en el tema de las sanciones y el tratamiento que se da a los grados de alcoholemia, pero también se observa aquí el tema de si es posible o no negarse a hacerse la prueba de alcoholemia. En la anterior ley, o sea, como estaba estipulado anteriormente, la persona podría negarse. Sí, digamos, el tratamiento no era tan drástico, usted se negaba y usted podía en ese momento en que se negaba acudir a un centro médico de salud y hacerse el examen de sangre para determinar si sí había o no un grado de alcoholemia, ¿cierto? Digamos, eran más condescendientes. Ahorita la nueva ley dice, si usted se niega,
entonces nosotros automáticamente como autoridad competente le vamos a colocar una sanción inmediata, ¿cierto? Incluso hay un tratamiento diferente en el grado 0 de alcoholemia. En el primero, segundo y tercer grado de alcoholemia es posible que no solamente se haga un examen físico, sino también otros exámenes médicos. Y la autoridad tiene la facultad para exigirle al conductor del que se sospecha esté conduciendo bajo estas sustancias, de exigirle se haga sus exámenes médicos, ¿cierto? En la anterior ley pues no estaba esa imposición tan clara. Hoy esa imposición es mucho más clara y ese sujeto que iba conduciendo está en la obligación de acceder a hacer esos exámenes y en caso de que no hay una presunción. Y para el grado 0 se procede entonces a colocarle las sanciones sin ni siquiera tener que hacer esos exámenes médicos. Bueno, Diana, tocas ahí un tema fundamental, el tema no solamente de la ley anterior en comparación con esta nueva ley, sino que aparte aquí hay un paso nuevo y es ese tema del examen que se realiza con este alcosensor. Han habido grandes discusiones, grandes debates frente a la eficacia de este método. ¿Cómo se ve? ¿Qué opina usted o cuál es el fin que esa ley persigue o cuál era esa sanción frente al examen que se lleva a hacer a los hospitales cuando la gente se... No, la sanción sigue siendo exactamente la misma, ¿cierto, Diana? Lo que varía ahí es que nos están, ya en el grado 0, por ejemplo, no les exigen o ya no, usted no se puede negar como conductor a decir yo no quiero hacerme el examen, yo no accedo a hacerme el examen, ¿cierto? En ese orden de ideas, si usted lo hace, simplemente el agente presume que entonces usted ya se encuentra bajo ese grado de alcoholemia. El grado 0. Y procede, por tanto, a la imposición de las multas, ¿cierto? Y de las demás sanciones. En el caso puntual del primer y segundo grado, usted tampoco puede negarse, porque si usted se niega, además de las sanciones que ya por ley están establecidas, va a haber otra sanción por haberse negado solamente a esa imposición. Entonces, mientras usted más se niegue, más reticente sea a proceder o a permitir ese procedimiento administrativo, más sanciones van a haber, ¿cierto? Bueno, Diana, otro tema fundamental acá es que no solamente es alcoholemia, ahora también hay una regulación normativa frente al tema de uso de sustancias alucinógenas, que no había sido tan explícito en la ley anterior. ¿Cómo se sanciona o cómo está estipulado frente al uso de estas sustancias esta ley? No, es exactamente el mismo. O sea, la ley es muy clara en decir, Diana, en establecer en ese caso, por ejemplo, para el primer grado de alcoholemia, que se trate entre 40 y 99 grados de etanol, y ya, ¿cierto? Ese es como el referente. Ya entonces hay una equiparancia pues, entre las sustancias psicoactivas. Si una sola cerveza nos va a producir grado 0 de alcoholemia, por supuesto, un cigarrillo de marihuana también lo va a producir, ¿cierto? Entonces como proporcional, pero no, la ley no establece un procedimiento aparte para determinar si aquí hay alcoholemia o, ¿cierto? O sustancias psicoactivas. El examen de sangre, por ejemplo, va a emitir cuál es la sustancia que tiene el conductor, pero no hay un tratamiento diferente. Bueno, Diana, vamos a un receso comercial y volvemos para unas cortas conclusiones aquí en nuestro programa Hechos al Derecho, un programa diseñado para que la gente conozca sus derechos y los haga efectivos. De repente se acercó y me besó. Fue un impulso. Solo lo abracé, le di un beso en los labios y corrí. Porque yo tenía entonces 20 años y no pensaba casarme en ese tiempo. Le pedí su teléfono y no quiso darme. Creo que yo le gusté primero, seguro, ya que... Es un ángel. La conocí en una tienda. Fue en una clase donde la conocí. Y me dijo, tengo la mujer perfecta para ti. Y él sabía bailar, pero no muy bien. Era mi media naranja. Es mi reina, pero yo soy el rey. Le dije, te quiero preguntar algo y ella dijo, ¿qué? Y de rodillas, yo... La vi reírse y temblar. Está muy apenada. No sé si dije, ¿te casas conmigo o quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser mi esposa? Se me declaró en mi cumpleaños. Y ella dijo, sí,
¿Estás seguro? Perdón. Acuario Televisión, el canal de la gente. Después de este último receso comercial, seguimos acá en Hechos al Derecho con el programa sobre la nueva ley que regula el tema de la alcoholemia y el uso de sustancias psicoactivas, pues porque ya vimos que también tiene cierta incidencia en ese aspecto. Doctora Diana, usted, ¿por qué no nos colabora, por qué no nos comparte aquí su opinión o en general cómo hemos visto el manejo de los medios frente a esta nueva norma? Efectivamente, Diana, normas como la ley 1696 del 2013 y como otras tantas que han habido antes de esta, son la repercusión del actuar de los medios de comunicación frente a esta conducta o a esta infracción. No es disminuyendo, por supuesto, el hecho de conducir bajo estas sustancias, pero es claro ahí entonces que los medios de comunicación han jugado un papel tan importante que han incidido en que el Congreso se limite a buscar cómo volver punibles o más punibles o cómo agravar esas circunstancias y no a buscar de pronto una solución de fondo. La nueva ley se aleja de ese concepto y trae unas sanciones administrativas que en todo caso merecen también una crítica en el sentido de que son tan altas, ¿cierto?, que se puede ir generando por allí un factor de corrupción, ¿cierto? Y esa ha sido una de las quejas que más se le han hecho a la nueva ley. Incluso hoy por hoy existe en este momento en la Corte una demanda de inconstitucionalidad sobre esta ley que toca un tema puntual, las facultades que se le han dado a las autoridades policivas para poder realizar todo este procedimiento. Los medios de comunicación, entonces, cualquier accidente que ocurra, ahí están, ¿cierto? Ahí están volviendo mucho o avanzando mucho más el problema, o subiéndolo en escala. Y eso ha sido entonces la consecuencia clara para que hoy por hoy este tema sea tan importante, tan controvertido y existan leyes de esta índole. Bueno, tocas un tema fundamental y creo que con este tema cerramos el programa del día de hoy y es lo que tiene que ver con la demanda de inconstitucionalidad. Para los televidentes de Hechos del Derecho les recordamos que las normas que emite el Congreso tienen algunas un control previo, es decir, van a una revisión en la Corte Constitucional, que es la salvaguardadora de la Constitución, es la que protege como que el Congreso al emitir las leyes cumpla con la Constitución. Y hay algunas leyes que para que puedan ser evaluadas o revisadas por la Corte y se declare si son exequibles o inexequibles, es decir, si son válidas ante la Constitución o no, deben ser demandadas por los ciudadanos. Esta nueva ley, recientemente expedida y en la que se agravan estas penas, ya ha sido objeto de estas demandas, Diana, porque entonces no les contamos un poquito para que cerremos el programa del día de hoy, en qué consiste pues como un poquito esa demanda que ya se hizo. Diana, como te decía, la demanda está enfocada no ni siquiera al tema de la proporcionalidad o no de las penas, sino a los poderes policivos que se tienen en este momento para la imposición. Es decir, un agente de policía de carretera que cumple estas funciones de agente de tránsito también, y detiene un vehículo, presume que el conductor está bajo estas sustancias y él es quien tiene la autoridad para retener, suspender el vehículo, quitar la licencia de conducción, ¿cierto?, requerirlo para que se hagan los exámenes físicos y clínicos si es necesario, pero ahí también es importante tener presente, hay un debido proceso que permea todas las normas en Colombia y por supuesto también esta ley lo establece y la autoridad tiene que ser el tránsito, ¿cierto?, bajo una resolución motivada y que le permita también al conductor dar su derecho de defensa. Pero esta demanda de inconstitucionalidad está enfocada entonces exclusivamente al tema de esos poderes policivos, porque básicamente el policía, a pesar de que se está garantizando también ese otro procedimiento del debido proceso, están ahí siendo juez y parte. Bueno, ¿qué trámite cursa actualmente esta demanda de inconstitucionalidad ante la Corte? En este momento solamente ha habido la admisión de la demanda.
Bueno, entonces yo creo que a los televidentes de Hechos al Derecho, más adelante, cuando la Corte Constitucional se pronuncie sobre el asunto, les estaremos retomando el tema y contándoles entonces en qué quedó. Muchas gracias por compartir con nosotros este programa. A usted, doctora Diana Carolina, la esperamos tenerla en otros programas de Hechos al Derecho para compartir con los televidentes todos esos temas tan importantes para que ellos conozcan sus derechos y los hagan efectivos. Claro que sí, Diana, muchas gracias. Los invitamos entonces para que nos contacten a través de las redes sociales y a través de la página del canal en www.canalacuario.com. En redes sociales nos ubican a través de nuestro correo electrónico hechosalderecho@gmail.com y en las redes, en Twitter, nos contactan a través de @acuariotv y @hechosalderecho.